Gracias a todos por estar presentes en nuestra teleclínica, la 33ª, la número 33. Y ya son años acompañando a este maravilloso equipo de SOS Telemedicina, los cuales ya hacen teleclínicas en la parte pediátrica, en la parte obstétrica, y es un orgullo estar trabajando junto a este equipo en una Universidad Central de Venezuela, una facultad de medicina que está en remodelación, están remodelando las estructuras por fuera y también se está remodelando las estructuras en lo interno en la Universidad Central de Venezuela, que después de muchos años, como unos 15, 18 años, está teniendo la posibilidad nuevamente de elecciones de sus autoridades, tanto rectorales como los decanos de las distintas facultades. Y es una oportunidad para los que son egresados de la Universidad Central de Venezuela, para los que son actualmente profesores, para marcar diferencia. En medicina hay 3 candidatos decanos de lujo y realmente es difícil escoger alguno de los 3, pero es importante votar y tomar las decisiones por los que ustedes consideren. Y en ese sentido, la Universidad Central no solo se tiene que remozar en sus paredes, sino también se tiene que remozar en lo interno y tenemos que darle la oportunidad a que eso ocurra. Y es que las crisis generan aprendizajes. Lo mismo pasó con COVID-19. COVID-19 fue una gran crisis de salud, una pandemia. Fue totalmente un desastre. Los médicos tuvimos que aprender no solo del aspecto epidemiológico, infectológico, sino también el desbordamiento de la información, esa infodemia, esa cantidad de información que fue muy difícil de manejar, pero también tuvimos que aprender de elementos emocionales y tuvimos que aprender igualmente a ser comunicadores, porque los profesionales de salud y sobre todo los que estábamos ligados en primera línea, ya sean los internistas, los infectólogos, los pediatras, los intensivistas, neumonólogos, todos los que estaban en primera línea atendiendo personas con COVID-19, tuvimos que aprender a comunicar un mensaje, un mensaje desde el punto de vista científico y técnico. Y hoy tenemos una teleclínica de lujo porque tenemos un gran médico, pero que igualmente ha sido un gran comunicador. En lo interno, dentro de la Sociedad Venezolana de Infectología, en los chats que tenemos en general, ha sido una de las personas que se ha mostrado más preocupado al mostrar muchas de sus ideas, muchos de sus conocimientos y discutir distintos elementos que eran relevantes, sobre todo cuando no sabíamos cómo tratar, cómo defendernos de esta pandemia. Igualmente, lo más relevante, no hay conocimiento si no queda plasmado por escrito, sino queda plasmado en trabajos científicos, y él ha hecho una labor bien importante plasmando semana a semana y mes a mes lo que implicó COVID-19. Y el invitado de hoy es el doctor Santiago Bachi, que es internista, infectólogo, médico del Centro Médico de Caracas y que ha sido columnista en distintos medios digitales como Medium, donde estaba Tomás Cuello, que fue el del martillo y la danza, que fue muy famoso al principio de la pandemia. Igualmente es columnista o ha sido escritor en Pro Da Vinci, pero principalmente ha sido en el Nacional. Y la teleclínica de hoy se llama COVID-19 en pandemia, fin de la emergencia sanitaria global. Y es que aprovechamos simplemente ante la publicación de este libro en pandemia de nuestro invitado, el doctor Santiago Bachi, que está disponible en el Buscón, ahí en el Trasnocho, donde va a haber un acto de bautizo la próxima semana, e igualmente donde está disponible en Tecniciencias o en Amazon para los que están fuera de Venezuela, y tienen la posibilidad de tener un recuento histórico de lo que ha implicado COVID-19, pero no necesariamente con una visión estrictamente técnica, sino con una visión dentro de lo científico, pero también dentro de lo humano, e igualmente de las dudas y controversias que existían a lo largo de la fecha. Y por eso hemos querido traer a Santiago, porque recientemente se declaró el fin de la emergencia. La Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia, para algunos implica que es el fin de la pandemia. Realmente ya COVID-19 desapareció y parte de esas controversias las mantenemos hoy en día en nuestro chat de infectología, si es momento de ya no usar mascarillas, si es momento de relajarnos, si realmente COVID-19 desapareció. Y por eso traemos a Santiago para que nos dé una visión, en ese sentido, su visión que siempre ha sido muy acertada, muy buena en lo académico, en lo científico, en lo técnico, pero también en lo humanístico, y también como una persona que comunica desde el área de la salud, pero que definitivamente comunica muy bien. Entonces es un honor tenerte aquí, Santiago, y gracias por acompañarnos. Y bueno, las cámaras, el micrófono es tuyo.
Sí, bueno, gracias a ustedes. Para mí es un honor estar aquí en mi universidad, la UCB. Bueno, yo soy de la Escuela Vargas y las veces que he venido aquí ahorita estoy impresionado de cómo se están renovando las áreas sociales. Esto es un campus espectacular que bien vale la pena rescatarlo junto con su profesorado. Entonces, bueno, yo quiero hacer esto más un conversatorio, pero yo lo que voy a hacer es hacer como una introducción, unas diapositivas de 20, 25 minutos más, para después entrar a conversar de los puntos más importantes de esta pandemia. Ok, entonces la primera parte, yo voy a hacer unos comentarios sobre todo cómo estábamos nosotros antes de que llegara esta pandemia, ¿no? Y para eso voy a hacer este es el prólogo del libro que estábamos conversando en pandemia, que es simplemente una crónica de la pandemia. ¿Qué significa? Que mes a mes íbamos viendo cuál era el tema más importante que afectaba a la sociedad y lo que hacíamos era una reseña de lo que estaba pasando. De manera que este libro es una cronología de 2000, 2001 y 2002. Y este es el prólogo y lo utilizo por lo siguiente. Por Enrique Blanco, muy gentilmente, con el prólogo, y dice que la llegada del COVID desestabilizó el conocimiento médico científico. Probablemente muchos de ustedes que trabajan en la salud, este ha sido el momento de la lluvia de información más grande que tuvimos en nuestras carteras de medicina. Era tanta la información que aún el lector más avisado, más acostumbrado a leer en todos los idiomas, le gustaba estar al día con todas estas cosas. Por eso había un gran reto para nosotros los médicos, difundir a la comunidad médica y también a la comunidad en general todo lo relacionado con comportamientos, síntomas, evolución, transmisión y otros aspectos, y todo esto con un carácter cambiante, dinámico, porque lo que era verdad hoy probablemente el mes siguiente cambiaba y no era diferente, ¿no? Entonces dice el doctor Blanco que estas experiencias históricas son imprescindibles, escritas al calor del momento. Repito, era lo que se estaba hablando en este momento, lo que nos preocupaba en el momento que se escribieron. Y quedará constancia en las angustias de las trabajadoras de salud. Vamos a entrar a este punto, que fueron testigos del sufrimiento mientras temían por su vida en una enfermedad que potencialmente era mortal, ¿no? Antes de que viniera esta pandemia, déjame apagar esto bien aquí para que... Antes que viniera la pandemia, yo escribí esto está en la introducción del libro, que toda la comunidad científica, todos los especialistas que tienen que ver con las enfermedades infecciosas, estábamos esperando esta pandemia. Nosotros dábamos charlas cuando, por ejemplo, en el 2009 la gripe porcina en México, hubo una amenaza que no llegó a concretarse como pandemia, pero salimos a los colegios, las escuelas de nuestros hijos a hablar de esto. Pero lo que sí teníamos claro es que sabíamos que una pandemia iba a venir, lo que no sabíamos era cuándo. Era la frase más repetida, digo yo en la introducción, de los epidemiólogos expertos en salud pública. Y esto prácticamente se repite. Nosotros sabemos que no es la última pandemia que viene, que probablemente viene otra pandemia y no sabemos cuándo va a venir. Y esto lo vamos a discutir con detalle en otra de las. Muy curioso, y esta diapositiva solo para decirle, 3 meses antes de que empezara la pandemia hubo un evento que se llama 201 en un hotel en Nueva York, que se unieron el centro de la Universidad de Johns Hopkins de Salud Pública, el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates cuando no se habían divorciado, porque había 200 eventos todos los años de epidemia, y uno de ellos ellos pensaban que había que prepararse para que se iba a convertir en pandemia. Un simulacro, esto no fue conspiración, un simulacro que un coronavirus zoonótico transmitido de murciélagos a cerdos en Brasil, ¿no? Y la conclusión era de que podía haber un brote intercontinental muy grave y altamente transmisible, y la recomendación era simplemente que toda la infraestructura privada debería trabajar junto con las instituciones públicas para atacar este problema que podía ser severo. Bueno, 3 meses después vino la pandemia de coronavirus. Y esto no fue una predicción o una conspiración o algo que ya estaba formado, sino simplemente la comunidad científica estaba esperando que esto sucediera, que viniera una pandemia de este tipo, ¿no? Voy a hablar como un resumen, un balance de esta pandemia. Fin de la pandemia. Bueno, la pandemia terminó, pero este virus no sabe leer, no sabe acatar comunicados de instituciones como la OMS. Y en términos prácticos, cambia poco esta declaración de la OMS, porque ya saben que desde hace meses en la mayor parte del mundo se estaban relajando todas las medidas de salud pública, y no fue cuando la OMS
dijo que se terminó la pandemia, que empezaron a quitarse las mascarillas, etc. Inclusive, un grupo de expertos de enfermedades infecciosas fue a la Casa Blanca el mes pasado para decirle a las autoridades que existe un 20% de chance de que en los próximos 2 años haya otro brote del Omicron, una variante del Omicron. O sea, que probablemente existe ya una posibilidad, aunque baja, de que esto no había terminado del todo. La conclusión de todo esto es que si nosotros nos preguntamos, ¿ya pasó la fase de vejez y de peligro? Sí, probablemente. El mundo tiene que avanzar, los recursos tienen que destinarse, que se destinaban al COVID, a otras áreas que ahora siempre fueron importantes porque fueron dejadas de un lado, pero la conclusión es que si usted está en el grupo vulnerable, esta pandemia no ha terminado del todo, porque es ese grupo donde deben ser dirigidas las medidas de mascarilla, de vacunas, todo eso, porque la posibilidad de enfermarse gravemente todavía existe. Fíjese el costo, esto es rápido para pasar, dice que es el desastre más costoso de este siglo y lo comparan con grandes traumas del siglo pasado, como fueron la gripe española, el crash, o la bolsa crash de la bolsa de 1929 y las guerras mundiales. Y esta es la primera gran trauma del siglo XXI relacionado con la naturaleza. Probablemente en este siglo vendrán otros tipos de traumas como políticos en guerras, pero esta fue la primera, ¿no? Esta pandemia, sin duda, desde el punto de vista económico, ellos lo calculan 14 trillones de dólares, o sea, y los impactos no solo es que se vieron y ya pasaron, se están viendo en la actualidad. Esta diapositiva lo que quiere decir es dentro del gremio médico todavía hay controversia, no solo durante la pandemia, post pandemia o post declaración del término de la pandemia. Fíjate, esto es journal, una revista muy conocida que es Anales de Medicina Interna. Bueno, en abril publicaron el primer artículo que ustedes ven arriba, que hay un grupo de infectólogos, especialistas de enfermedades infecciosas, que decían que ya deberían dejar de utilizar mascarilla en los hospitales. Un mes después salió otro grupo diciendo que no, que deberían mantener el uso de mascarillas, sobre todo para proteger a aquellos pacientes con inmunosupresión o pacientes vulnerables, etc. Esto es una de las cosas que podemos discutir en esto que viene, porque es una gran controversia ahorita a nivel público y privado. Mira, ¿nos quitamos o no nos quitamos la mascarilla? Y esto se puede discutir, porque aún en el gremio médico hay una discusión importante. Bueno, yo los próximos 10 minutos lo que voy a decirles es a pasearnos más o menos por las cosas más importantes que escribimos en el libro. Este libro se puede conseguir en Amazon. Si ustedes meten en Amazon mi nombre, está bastante económico por este formato digital Kindle o también tapa blanca, ¿no? Pero yo lo que quiero básicamente poner 6, 7 diapositivas de algunos artículos que dicen, para que vean cómo nos fuimos paseando por todo lo que pasaba en el momento. El primero es el artículo que salió en Pro Da Vinci, que decíamos que el coronavirus es el gran desafío del siglo XXI y una verdadera lección de humildad para la ciencia moderna. Y esto no hay nada más cierto que esto. Los médicos tuvimos que bajar la cabeza, ser humildes y decir, mira, hay cosas que están pasando que no sabemos, y esto comunicárselo a la población general, de manera de que muchos piensan que los médicos lo saben todo y no. Una cosa tan rápida que no daba tiempo a que el método científico, la medicina basada en la evidencia, hicieran lo suyo, porque era muy poco tiempo. A la derecha ven que la historia se repite. Esto simplemente es una foto de la gripe española y una celebración que hicieron, un desfile en una ciudad de Filadelfia, que no guardaron ningún tipo de medida de salud pública y tuvieron, creo que 10.000 casos de coronavirus, versus otra ciudad que sí guardó los confinamientos, que fue San Luis, que tuvo solo 300 o 400 casos. Esto era uno de los primeros mensajes que dice que la cuarentena sí funcionaba en esta pandemia, que son virus de transmisión por vía respiratoria, y que no repitiéramos la historia de estas ciudades que tuvieron grandes números de infectados porque no hicieron caso a la medida de salud. Bueno, la pandemia, la OMS dijo que la pandemia era una infodemia, que era una pandemia de desinformación, y nada más cierto que esto. Creo que Manuel también lo comparte. Pasamos 3 años tratando de dar información veraz, desmentir la cantidad de información que se veía por WhatsApp, por todos los medios nuevos de medios sociales, y algunas veces fuimos exitosos y otros no, pero por lo menos hicimos un gran esfuerzo en la Sociedad Venezolana de Infectología y la mayoría de los médicos de ellos. Es interesante este tema, no solo era el médico. Los gobiernos tenían que decidir si hacer medidas de cuarentena de manera de salvar vidas o
afectar los medios de vida de esas personas, disminuyendo los ingresos, el trabajo, etcétera. Y fue bien difícil la gente quedarse en sus casas, muchas veces eliminando los ingresos que tenían, simplemente porque había una norma del gobierno que decía que no podía salir de la casa, ¿no? Esto es una cosa importantísima. Yo nunca había hecho tanto telemedicina y yo creo que la telemedicina llegó como anillo al dedo a la pandemia del coronavirus, porque era la forma de que los pacientes desde su casa, como el 80% se podían tratar de forma sintomática, no tenían que ir al hospital, siguieran las indicaciones. Y una cosa muy importante fue tratar de darle confianza a los pacientes, que por una teleconsulta ellos se podían quedar en la casa, ¿no? Dándole los signos de alerta, de manera que si tenía esos signos de alerta tenía que trasladarse al hospital. Entonces fue toda una experiencia. Yo creo que todos los que nos están viendo, la mayoría hicieron telemedicina, y yo creo que en telemedicina se incrementó el número de consultas, que va a seguir a causa de esto que tuvimos en la pandemia. Estos simplemente los 3 artículos que escribí de vacunas. Fíjense, el primero fue a mediados del 2020, cuando todavía no teníamos vacunas, y había como un nacionalismo de vacuna, viendo a ver si el mundo occidental versus Rusia y China, quién era el primero que sacaba la vacuna. Ya el artículo en medio, el 11 de diciembre de 2020, salió la primera Pfizer, la vacuna de RNA mensajero, en Inglaterra, y empezó la carrera. En Venezuela llegó 3, 4 meses, creo que 2, 3 meses después, la vacuna rusa por primera vez, y después la vacuna china. Nunca llegaron a la vacuna de esta nueva tecnología, plataforma de RNA mensajero. Y la última a la derecha dice la pandemia de los vacunados. Llegamos al punto de explicar a la gente que en muchos hospitales del mundo los pacientes que se están hospitalizando eran los que no estaban vacunados. Era una muestra fehaciente, las vacunas estaban funcionando. O sea, ya no estamos hablando que van a funcionar, sino que mira, ya tenemos evidencia de que están funcionando. Esto es una de las diapositivas más importantes de aquí. Los médicos realmente tuvieron una lucha tenaz, y todos los que nos están viendo que tuvieron pacientes hospitalizados. Esto fue bien duro. Esto es una foto de un personal de salud totalmente agobiado y sobrecargado de trabajo, exponiendo su propia vida y la de su familia, porque después iba para su casa con la posibilidad de transmitirle a su familia, ¿no? Debo decir con dolor que muchos médicos venezolanos que emigraron a los países que emigraron, los tomaban como de médicos de choque de primera línea, y inclusive compañeros míos de medicina interna en el Hospital Vargas fallecieron porque emigraron a otro país y los pusieron, por supuesto, como eran médicos inmigrantes, en el primer choque, y tenían factores de riesgo y fallecieron. Esta fue una de las cosas que los médicos venezolanos les tocó vivir duros en el exterior, pero también en Venezuela les tocó bien difícil. El porcentaje de muertes en Latinoamérica era menos del 10% para los médicos, y aquí fue más del 20%. O sea, Venezuela mostró una tasa de mortalidad por encima de los países de la región. Y esto fue muy duro ver a colegas falleciendo, no solo los que tenían su atención directa a los pacientes con COVID, sino, y esto es motivo de una discusión después, pacientes obstetras y traumatólogos que fallecieron, y probablemente no era el acto médico, sino que no cumplían las condiciones de salud pública después. Había negadores de COVID, ustedes lo sabían, gente que decía que esto es un invento, que esto no existía, no querían seguir ni guardar cuarentena, ni usar mascarilla. Y por primera vez esta pandemia puso en el escenario público lo que es la ciencia. Las discusiones de la ciencia, que están limitadas a los congresos, a las especialidades, los puso en el tapete de los errores comunes, de gente que no tenía. Y eso fue una cosa que pasó en la pandemia, que también presionó a los médicos a tener un rol más activo en hacer la información veraz. Las curas de COVID, ustedes saben, el enjuague de solución salina en Perú, que si usted se la hacía varias veces al día, evitaba el COVID. Aquí mismo tuvimos algunos medicamentos que también decían que eran milagrosos, sin haber pasado por todos esos pasos que ustedes conocen de prueba de medicina basada en evidencia. Y el presidente de los Estados, expresidente de los Estados Unidos, también decía que la hidroxicloroquina era una droga enviada por Dios, etcétera. Y una de las pocas veces en la historia de que un presidente no se pone de acuerdo con sus consejeros de salud y más bien lo contradice. Esto bien fue histórico. La normalidad enmascarada probablemente se aprende a vestir, formó parte, y a veces todavía sigue formando parte en los hospitales, de la normalidad que nosotros teníamos, ¿no? Hubo que explicarle en un momento que los jóvenes querían salir a la calle y decir, bueno, yo soy joven, yo no me voy a complicar de COVID, explicarle que ellos eran los vehículos para llevar a su casa a esas viviendas multigeneracionales que tenían mayor riesgo, o que simplemente ellos iban a tener
COVID prolongado que lo iba a sacar de circulación. Y es cierto que muchos estudiantes dejaron por un tiempo la carrera porque esa neblina mental les impedía hacer el trabajo y su trabajo de educación. Manejando la incertidumbre, fue una gran incertidumbre en todos los aspectos. Nosotros tuvimos que lidiar con esa incertidumbre que no sabíamos qué iba a pasar. Las personas tenían agobio, fatiga de la pandemia y pensaban que esto se iba a acabar al año y duró casi 3 años. Imagínense que esa foto que ustedes ven, la fatiga de la pandemia duró. Esas personas tuvieron que estar 1 o 2 años más en reclusión, que fue muy duro, y podemos discutir en el área, en la sesión de preguntas, muy duro para todo el mundo modificar y salir de su zona de confort por la pandemia. Un virus caprichoso. Recuerden que en Perú se estaba falleciendo la gente en la calle, en Guayaquil y en Quito, cuando aquí no estaba pasando nada. Podríamos discutir qué pasó. Bueno, ya había un puente internacional aéreo mucho más fuerte que el que tenía Venezuela. Y a la derecha está el artículo de Equipo Hacen COVID-19 y un llamado a la razón de la pandemia, porque no había información veraz no significa que se podía utilizar cualquier cosa. O sea, en ausencia de algo probado, cualquier cosa beneficiosa, y eso es otra cosa que tuvimos que reseñar y luchar contra eso. Este es el último artículo, esto no está en el libro, que fue el viernes pasado o antepasado, que podemos prevenir una gran pandemia. Bueno, yo pienso que esta alerta que está haciendo la OPS y la OMS de esos influenza aviar en aves de corral, en aves silvestres, o los lobos de mar que se están muriendo en Sudamérica, o los pelícanos que se están falleciendo en la costa de Venezuela, que reportaron el fallecimiento de pelícanos por influenza, detectar rápidamente esto y atacarlo de manera que no se convierta en una pandemia, ¿no? Pero lo que sí pueden estar seguros es que este no es la última pandemia zoonótica que viene, no sabemos cuándo. Recuerden que, por ejemplo, mi padre, yo lo dije ya una vez, nació en el 2020, en 1922, no vio una pandemia, falleció en 2005. Yo vi una, inclusive tuvimos hospitalizadas personas que vieron 2, o sea, fallecieron la pandemia de gripe española, pero no sabemos cuál es la certeza de que veamos otra pandemia. Lo que sí sabemos es que tenemos que aprender de nuestros errores, nuestras experiencias y aplicarlas en forma prematura cuando venga ese brote localizado puede ser un virus, puede ser otro agente infeccioso, y impedir que se convierta en pandemia. Esta es la última diapositiva. Yo creo que esta pandemia dejará una marca indeleble, probablemente no en todo el mundo, pero lo que sí estamos seguros que en nosotros que tuvimos la atención directa, dejará una marca indeleble, ver a pacientes ahogarse, fallecer en frente de nosotros, pasaron la terapia intensiva y fallecieron a los pocos días, conversar con los familiares. Esto fue muy duro, pacientes que fallecían en terapia intensiva sin ver a sus familiares. Probablemente estos familiares que perdieron, también estas personas que perdieron familiares, también va a dejar una marca indeleble. Aquellos que tienen COVID prolongado, sin duda, se van a recordar del COVID hasta que mejoren, y aquellos inmunocomprometidos, el grupo de más alto riesgo, no se les va a olvidar totalmente el coronavirus, porque saben que esto va a mantenerse endémicamente, como la influenza, afectando su salud o potencialmente grave. Entonces, esta es la última diapositiva. Yo quiero darle gracias a todo el personal de salud, que tuvimos 3 años, que realmente uno tiene una resiliencia psicológica de dejar las cosas difíciles y malas a un lado, no recordar solo lo positivo y mirándose el futuro. Eso es muy bueno, pero debemos recordar a todos esos pacientes que fallecieron, aquellos personales de salud que falleció. Aquí pueden ver una foto a la derecha abajo de un señor, es un ejemplo único ejemplo que quiero ponerles al final, que tenía estos son los hijos o hijas de un paciente que estaba gravemente enfermo y lo iban a intubar porque las otras medidas no fueron efectivas, y fue como el adiós, y esto es uno de los pocos que dejaban entrar a terapia intensiva, porque la mayoría no dejaban entrar a terapia intensiva, el adiós de los hijos al padre, que sabían que después de intubar probablemente podía fallecer. Bueno, gracias. Ahorita vamos a entrar a una discusión con Manuel, y le agradezco de nuevo la invitación a todos ustedes. Excelente, Santiago. Y bueno, esa es la idea, aprovechar, pueden hacer sus preguntas los que están conectados en vivo, y sus comentarios. Ya de hecho hay algunos que han llegado, pero vamos a empezar con la más relevante. ¿Realmente terminó la pandemia? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, bueno, eso es semánticamente, bueno, todas las pandemias terminan y tienen que declarar un fin, porque esto es muy administrativo, muchos recursos destinados a partidas,
al coronavirus, hay muchos otros problemas infecciosos que hay que atacar. Entonces, definitivamente, la mayoría de los estados y la OMS declararon el fin de la pandemia, pero el fin de la emergencia sanitaria. Pero, por supuesto, y tú lo sabes que estamos viendo todos los días todavía pacientes con COVID muy leve, pocas hospitalizaciones, pero aún y el mensaje es que esa COVID persistente en fase de transición a endemia puede afectar a los grupos vulnerables de forma severa. Y eso es lo que yo creo que debemos decir. Fíjate que, bueno, aquí Aníbal comenta que momentos que la medicina la mantiene humilde, que es parte de tu mensaje, pero Claudia Gutiérrez, ¿qué enseñanza deja esta pandemia? Sí. Bueno, primero la primera enseñanza para mí, yo voy a decir, hay muchas, pero la primera dos es que hay que invertir en la salud pública y sobre todo en Venezuela hay deficiencias y esto lo vimos en la pandemia. Ya había un sistema de salud que muy lejos de ser ideal y esta pandemia lo que hizo fue desnudar una cantidad de deficiencias de camas de terapia intensiva, etc. Y hay que invertir más, no solo en infraestructura, sino en educación, en pagarle buenos sueldos a todos esos empleados. Esa fue una de las grandes enseñanzas para mí. La otra es manejar como médico. Yo ya se me pregunta como médico la incertidumbre, algo que no se sabe, que no está totalmente estudiado, convencer o que el paciente confíe en ti de manera de que lo que tú lo estás haciendo es correcto y manejar esa incertidumbre que dura 3 años y poco. Pero quizá vivimos una circunstancia difícil porque entendemos que el mensaje muchas veces de los anticiencia, antivacuna, calaban de una manera fácil porque es muy fácil prometer curas milagrosas o decir referenciales sin responsabilidad. Por ejemplo, decir, oye, ivermectina es buenísimo, pero cuando no hay evidencia al respecto, es complejo para nosotros decir que algo funciona o no, y parte del problema era que nosotros no nos podíamos oponer a la ivermectina incluso inicialmente porque no teníamos evidencia al respecto. Entonces, ¿cómo manejar lo comunicacional cuando dependemos tanto de elementos científicos? Incluso con la controversia hoy en día, ¿debemos usar mascarillas todos todavía? ¿Qué evidencias tenemos desde el punto de vista científico? ¿Por qué a veces somos tan blandos en nuestras opiniones en el sentido técnico de que, mira, no tenemos la data de que hay un número importante de casos, ni hospitalizaciones, ni muertes en general? ¿Y por qué insistir en medidas que quizás no son necesarias hoy en día, mientras que hay otras medidas que sí pueden ser más importantes como la vacunación? Entonces, ¿cómo manejamos esa incertidumbre en medicina a la hora que tenemos una comunidad que necesita tanta información de una manera casi que inmediata? Porque hoy en día con las redes sociales vivimos la inmediatez, con la inmediatez que incluso tenemos una transmisión en vivo y tenemos la posibilidad de tener preguntas y respuestas aquí, y la gente quiere respuestas inmediatas, pero la ciencia no siempre da esa respuesta inmediata. ¿Cómo podemos balancear eso? ¿Cómo lo hiciste tú y que lo expresaste en muchos de tus artículos? Lo primero que te quiero decir es que esta información de la ciencia no puede ser en ruedas de prensa de políticos, ruedas de prensa diciendo, calmando a la gente. Esto no le corresponde, sino le corresponde a los voceros que pueden transmitir esa medicina basada en la evidencia y decir, mira, o no hay suficiente información para llegar a esta conclusión, pero nuestra recomendación como médicos, o decir, no, mira, esto no es correcto lo que se está diciendo, hay suficiente trabajo que dicen que es hacia allá. El problema, como repito, hubo tan poco tiempo de probar las cosas que una gran cantidad de medicinas que se utilizaban para otras cosas rápidamente empezaron a ser utilizadas de forma desesperada, diría yo, para tratar de parar un poco la enfermedad y la mortalidad de ella. Y yo creo que la pregunta tuya también tiene que ver con las mascarillas. Esto es una discusión que ahorita está en todos los hospitales, ¿no? Bueno, ¿nos quitamos o no la mascarilla? Yo creo que hay que ser pragmático en el sentido de que no puede en los próximos meses, no puede ser una obligación decirle a todo el mundo use mascarilla en los hospitales. Yo creo que debe ser opcional, pero yo pienso, por lo menos yo sigo utilizando la mascarilla en la consulta, cuando lo veo a los pacientes, etcétera. ¿Por qué? Bueno, número uno, porque sigo viendo pacientes con COVID. Recuerda que el COVID, si no le da de forma severa, por lo menos lo saca de circulación 5 o 7 días, lo menor que puede hacer, y ausentismo laboral y todo eso. Hay otras enfermedades que no son COVID, que se transmiten por vía respiratoria, que también pueden bidireccionalmente, ojo, puedes proteger a tu paciente, si estás viendo algún paciente de este grupo de alto riesgo, o tú también te puedes proteger porque tú después vas a ver otros pacientes que se merecen que tú tengas esa protección.
Pero esto es un tema álgido, yo puse por eso esa diapositiva, de que hay médicos especialistas que dicen que ya vamos a dejar todas las medidas de mascarilla, otros que no. Aunque es opcional, yo pienso que por lo menos hasta ver hacia dónde va todo esto, seguir utilizando en contacto cercano o cuando ustedes están en un sitio público que está muy concurrido, porque COVID sigue circulando y la transmisión es real y no es el pasado. Fíjate que Claudia hace otra pregunta que creo que es pertinente, y porque, vamos a decir, tú estuviste en un medio, pero ¿cuál papel jugaron los medios de comunicación en relación a esta pandemia? Bueno, yo creo que yo nunca había tenido redes sociales, nunca había sido columnista, y yo creo que había una necesidad imperante que los periodistas también nos siguieran a nosotros, no siguieran a los grupos de WhatsApp que mandaban. Y una de las cosas que yo sí creo que aprendió la gente del periodismo es que cada vez que te llega algo al teléfono, no retransmitirlo inmediatamente sin analizarlo, sino buscarlo, y un simple búsqueda en Google te dice si es una noticia falta, fake news o Google, como se pusieron de moda esto. Yo pasé como un año teniendo un Twitter muy activo en España, tratando de hacer contradecir todas esas cosas que aparecían diariamente, que no estaban probadas, y lo que hacía era meterle miedo a la población. Recuerda que la información, cuando es amarillista, te produce miedo, te produce temor, te produce alegría, todo eso. Cuando te impacta tus emociones, es la noticia que más se va a difundir, que más la vas a pasar. Sí, bueno, yo sí quería comentar al respecto, sobre todo, Claudia, hoy en día la comunicación no es tradicional. Hoy en día los medios de comunicación dejó de ser simplemente la prensa escrita. De hecho, hoy en día casi que no existe prensa escrita, sino digital. Y también el punto de vista de televisión, incluso en Venezuela, que era muy relevante estar conectados a un canal de noticias, eso se perdió. Hoy en día las comunicaciones las tenemos por redes sociales, y a veces nuestra fuente más importante de comunicación termina siendo el WhatsApp. Y en WhatsApp nos puede llegar lo que nos mandan otras personas. WhatsApp no tiene la capacidad de que puede ser tipo blog o puede ser tipo página, donde hay un editor que filtra el tipo de información que te llega. Te llega lo que te llega de tus familiares, amigos, vecinos, de todas las personas que tú tienes eventualmente conectadas. Y entonces, en ese sentido, lo que falta es eso, un elemento editor. Cuando hay una prensa escrita o una prensa audiovisual, siempre hay una línea editorial, y a veces uno sabe que esa línea puede estar sesgada. Eso pasaba, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay canales que son más pro-demócratas y otros pro-republicanos, y uno sabe que si uno ve esos canales, eventualmente tienen un sesgo. Y en ese sentido, en ciencia no ocurre lo mismo. Y parte de la inquietud que tenían las personas es que no sabían dónde buscar la información. Y yo creo que ahí fue donde fue relevante el que empezaran a aparecer figuras dentro del mundo científico que tuvieran credibilidad. En Estados Unidos apareció Anthony Fauci, aunque fue atacado desde el punto de vista político. Y hubo gente que le creía simplemente por ser un hombre de ciencia que tenía décadas trabajando en pro de la salud pública en Estados Unidos, pero lamentablemente en sus últimos años fue atacado políticamente. Pero sí creo que en Venezuela, en distintos países, aparecieron sociedades científicas, la Academia Nacional de Medicina, e individuos que buscaron influenciar, y tú lo estás diciendo. Tú estabas buscando contrarrestar información inadecuada que estaba circulando en general en redes, y ahí viene una pregunta que te hago. ¿Cómo sabemos que entonces esa información es inadecuada? ¿Y cómo tú asumiste ese rol de buscar orientar a la población más allá de lo que tú haces día a día con tus pacientes? Sí. Bueno, lo primero que decíamos cuando eso estaba pasando es que busquen las zonas, los sitios más confiables, las escuelas de salud pública, por ejemplo, que son donde iban a entrar. Y la gente, yo espero, que aprendió también que, por ejemplo, si tú tienes noticias de salud, tienes que buscar la fuente de salud. No puedes buscar a cualquier sitio de noticias que te diga tal cosa. Y eso es un gran aprendizaje de la lucha contra la desinformación. Hicimos como un binomio con periodistas, y tú sabes que fueron cientos de entrevistas de radio, aprendimos muchísimo en esto. Y los periodistas, yo creo que sí se apoyaron en médicos locales para enviar, fueron parte de la lucha de la desinformación, de la lucha contra los bulos, las noticias falsas y todo. Sí, yo creo que eso fue relevante, y la misma prensa aprendió que la fuente es importante.
cuando hay una información uno tiene que verificar la fuente. Yo creo que esos mensajes que nosotros tenemos que aprender a la hora de recibir información de cualquier tipo, no solo en salud, sucede en el aspecto económico, incluso desde el punto de vista de farándula. A veces pueden decir que Lina Morillo falleció y uno rápidamente puede verificar que esa información es falsa, buscando el origen de la fuente. Y te vas a la red de Lina Morillo y dice, no, estoy aquí vivite coleando. Entonces, en ese sentido, hay mucha información falsa que a veces se publica por desinformar, a veces con malas intenciones, a veces con intenciones desconocidas. Hay gente que, así como hay hackers que atacan grandes empresas o atacan simplemente cosas por diversión, hay gente que también hace las cosas a veces buscando un daño. Lamentablemente lo vemos en Estados Unidos como hay personas que simplemente por razones desconocidas agarran un arma de guerra y ataca a personas inocentes. Bueno, puede haber también en el mundo personas que buscan atacar y desestabilizar a la población simplemente por una diversión malsana. Y hay que entender que no todo lo que uno le llega por redes es verdadero. ¿Cómo está haciendo mucha gente? Bueno, le escribe a Santiago o le escribe a uno, Julio Castro, distintos médicos, y muchas veces buscando una respuesta y una orientación. Pero a veces hay que hacer un mecanismo previo, cómo adelantarnos a las cosas que pueden suceder, y en ese sentido también las redes sociales utilizadas por sociedades científicas buscan orientar en lo grandote, no necesariamente la noticia que sale día a día y que a veces genera desesperación, sino en lo que se debe hacer. Y hay una pregunta que quizás tiene relación con eso. Aníbal pregunta, ¿cuáles son los grupos vulnerables? Es una pregunta que debemos saber, por supuesto, y insistir. ¿Y qué debemos hacer con esos grupos vulnerables? ¿Qué debemos promocionar? Bueno, durante 3 años vimos que la mortalidad se concentró en los mayores de 70 años, o sea que la edad es el primer grupo vulnerable, independientemente si tienes o no factores de riesgo, por supuesto, que si tienes otra enfermedad concomitante, que ya las han oído muchísimas veces, sobrepeso, hipertensión, diabetes, inmunosupresión de cualquier tipo. Y hay un factor genético que no conocemos, desgraciadamente, porque unas personas jóvenes se contagiaban y fallecían inclusive y otras no, eso todavía está en investigación. Pero los grupos vulnerables siguen siendo estos, los que fueron antes. Y no todo persona que tenga estos grupos vulnerables se va a complicar. Pero esto es como una ruleta rusa. Ustedes no saben qué combinación genética o de susceptibilidad tienen de manera de que se complique con esto. Entonces el mensaje es que yo pienso para el personal de salud, cuando está en esos sitios cerrados, o los pacientes que están en la franja de vulnerabilidad, seguir utilizando la mascarilla y después, en esos momentos, permanentemente. Aunque, te repito, desgraciadamente yo creo que no puede ser una obligación, tiene que ser opcional en los centros de salud. Pero eso es lo que nosotros pensamos. Y repito, hay una gran controversia entre los médicos. Sí, bueno, en Venezuela uno sabe, todavía muchos profesionales de salud estamos usando mascarillas, pero la gran mayoría no lo hace, y en otros países prácticamente nadie lo hace. Solo a la hora de operar, los cirujanos habitualmente, por supuesto, usan mascarillas para proteger el campo quirúrgico, de evitar contaminaciones de todos los agentes que pueden estar en la boca a la hora de respirar. Y en ese sentido tenemos que tener esa visión que la mascarilla sirve sobre todo para proteger a los demás. Y vimos que la mascarilla tenía mayor utilidad cuando uno está enfermo, para evitar que esas partículas respiratorias lleguen a nosotros, y no necesariamente su función de filtro. Hoy en día, para proteger grandes audiencias o personas, es importante la ventilación, el intercambio de aire. Pero si uno está en un avión y puede tener muy buena ventilación y tiene sentado a alguien al lado y tiene síntomas respiratorios, te puedes contagiar. Entonces la mascarilla también, con un contacto más cercano, definitivamente es útil si uno quiere protegerse. ¿Y para qué protegernos a uno? Bueno, porque uno no quiere enfermarse, pero también uno no quiere contagiar a otras personas. Entonces, es una responsabilidad individual, definitivamente, como es la responsabilidad de vacunarse. ¿Y qué podemos hablar de la vacunación con respecto a estos grupos vulnerables? Sí, bueno, primero tengo que decir, y esto es una labor de cada médico, de que nosotros, todos los médicos, debemos ser pro vacunas, en el sentido de decir, cuando vimos que son muy activos 24/7 y todos los años hablan antivacunas, hay un consenso científico. Cuando digo esto, son no solo los países occidentales y los capitalistas sociales, el consenso científico de los médicos en el mundo y en todos los trabajos de todos los países, que las vacunas fueron un factor fundamental en evitar el COVID severo y la mortalidad. Y esto no es una especulación, esto es
el consenso de todos los médicos de manera, pero si ustedes revisan las redes, todavía todos los días aparecen comentarios de que las vacunas son negativas, de que produjeron síntomas. Estos síntomas raros, por supuesto, ninguna vacuna es 0% de complicación. Estos síntomas raros son mucho menos que los beneficios que dieron la vacuna. Y esto vamos a seguir los próximos meses oyendo. Y somos nosotros los médicos los que tenemos que parar ese comentario y decir, un momentico, el consenso científico de todo el mundo es que esto funcionó en millones, en reducir millones de muertos. Tú me preguntabas, la OMS dice que los pacientes que tienen más de 65 años deben colocarse un refuerzo 6 a 12 meses después de la última dosis, si pertenecen a este. Y hoy están diciendo que hay que elaborar vacunas que se limiten a ¿sabes? Que la vacuna bivalente que nosotros tenemos en Venezuela, que fueron Pfizer y Moderna, combinan las nuevas variantes Omicron que están circulando con el virus original de Wuhan. Eso no lo tenemos en Venezuela y ellos lo que están diciendo es que se hagan vacunas para los refuerzos que tengan la variable XBB, o sea, la que está ahorita circulando, de manera de que también evite la transmisión del COVID. Recuerda que el fin de las vacunas siempre fue evitar hospitalización, el fin principal, evitar hospitalización y muerte. Al tú tener una vacuna que está más ajustada, como la vacuna de influenza, a las variantes que están circulando, tú también tiendes a disminuir esa transmisión que está importante. En ese sentido, hoy en día no estamos usando mascarillas en general gracias a las vacunas. Y yo creo que eso es el elemento que ha demostrado el beneficio de las vacunas, porque vivimos un año 2020 donde todo el mundo estuvo muy encerrado y a pesar de ese encierro hubo una gran cantidad de hospitalizaciones y muertes. El 2021 se empezó la vacunación, pero fue inequitativa. No le llegó de igual manera a todo el mundo, había pocas dosis. Se empezó a vacunar a las personas más vulnerables, a los de mayor riesgo, que eran esos adultos mayores que por edad o por distintos problemas de salud, si les daba COVID-19 tenían mayor riesgo de mortalidad. Y eso hizo que una población mucho más joven no se vacunara, incluso poblaciones más jóvenes de 40, 50 años, pero que tenían obesidad y hipertensión, y hubo descuido. Y eso se vio en Israel, en Estados Unidos, en distintos países de Europa, e incluso en nuestros países, donde había una población no vacunada que salió un poco más relajada, se infectaron y fallecieron, o una variante Delta que era mucho más agresiva en el 2021, producía una inflamación pulmonar mucho más fuerte y todavía no disponíamos de los antivirales como mucho tiempo después aparecieron y que demostraron beneficio, igual los anticuerpos monoclonales que nunca tuvimos en Venezuela, pero tratamientos que se podían dar de manera temprana y evitaban la progresión de la infección de manera individual. Entonces aprendimos muchas cosas en el camino, pero al final lo que demostró mayor beneficio sobre los vacunados, hoy en día incluso en data de la CDC en Estados Unidos, se ve que los no vacunados mayores de 80 años son los que tienen mayor mortalidad todavía por COVID-19, mientras que los vacunados mayores de 80 años, la disminución de la mortalidad es importante. Y con datos como eso, no hay manera de no saber que las vacunas realmente fueron beneficiosas. Y hay temores, por supuesto, con la seguridad que fueron desarrolladas muy rápido, pero muchos de esos temores fueron solventados en el tiempo gracias a los estudios científicos, gracias a los estudios que se siguen haciendo posteriormente que las vacunas se empiezan a utilizar de manera más abierta. Se hizo seguimiento. En países se evaluaron estrictamente esos efectos secundarios atribuibles a las vacunas o la inmunización, e incluso vacunas como las que usamos en Venezuela, Sinopharm, Sinovac, Sputnik, en Argentina fueron muy estrictos evaluando a ellos y eso nos dio mucha seguridad. En ese aspecto, definitivamente las vacunas marcaron diferencia y Cosmari Dugarte pregunta, basado en la premisa de una posibilidad de brotes en los próximos años, ¿existe algún protocolo para atacar de manera rápida y segura, evitando la propagación de estos? Pero eso es uno de los grandes llamados de la comunidad internacional a formar así como un grupo de cambio climático, un grupo de prevención de pandemia. Entonces yo creo que la OMS se está moviendo en ese sentido de aprender lo que pasaron estos 3 meses de manera de detectar precozmente, aislar ese virus con potencial pandémico y caerle con toda el esfuerzo mundial. Tú has dicho una cosa que es muy importante, la distribución equitativa de la salud pública, es poco equitativa de la salud pública. África, Latinoamérica, llegó la vacuna y el volumen que llegó la vacuna fue bastante inferior a países que tienen dinero, pues una cosa que básicamente está relacionada
por la capacidad adquisitiva de los. Y yo pienso que en un futuro también hay que tener una distribución más rápida y más equitativa de todos esos recursos y no solo los países con más dinero. Que lo vivimos con el Mpox, que fue lo que llamaron viruela del mono, que salió de África con unas condiciones endémicas de infecciones que eran muy distintas a las que se distribuyó en el resto del mundo occidental, y al final vimos como el mundo occidental se abocó a vacunar rápidamente los grupos de mayor riesgo en el mundo occidental y no se ha abocado a vacunar en el foco de origen del Mpox en África. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, incluso en Venezuela? Porque planteaste globalmente, pero ¿cómo podemos prepararnos para el futuro, incluso con problemas endémicos que tenemos aquí? Se ha hablado de la posibilidad del dengue, del chikungunya, pero incluso difteria. Tuvimos unos casos en Bolívar y afortunadamente no se extendió, pero tenemos lo de las vacunaciones, tenemos tuberculosis. ¿Qué debemos hacer en Venezuela para estar más atentos a estos problemas? Pero primero yo le dije, invertir mucho más en lo que se ha hecho en salud pública. Después yo creo que lo que hay que separar la política de la ciencia y hay que apoyarse. Todas estas medidas deben ser apoyadas en personas que saben de esto y trabajan en esto, no que pertenecen a una parcialidad desde el punto de vista político. Eso es una de las cosas, no solo en Venezuela, sino en otra parte del mundo, en los Estados Unidos, tú lo dijiste, hay una gran pelea entre republicanos y demócratas. Los republicanos tienen un pensar científico solo porque son republicanos, etcétera, y eso, yo creo que la política y la ciencia nunca se han llevado bien, no solo ahorita, sino los años anteriores. Y una de las cosas que hay que llamar la atención es buscar a la gente que sabe y que puede dar las mejores recomendaciones y hacer políticas de salud pública que recuperen los hospitales, recuperen la red primaria de salud y las inmunizaciones, no COVID también, porque recuerda que, como tú lo sabes, está volviendo enfermedades que se abandonaron porque COVID la vacunación, porque todo se concentró en COVID, y ahora están como sarampión, toferina, etc. ¿No? Eso es importante en las zonas rurales, no solo en las capitales, tratar de que la red de salud sea adecuada y la inmunización también sea adecuada. Invertir en salud no solo arreglar los espacios, quizás como están haciendo en el hospital, sino invertir en el recurso humano. Eso tú también lo dijiste. Definitivamente en Venezuela se calcula que se han ido unos 20, 40 mil profesionales de salud y eso es una pérdida lamentable. Eso no significa que se fue todo el recurso, queda recurso muy valioso en Venezuela, pero definitivamente por los retos futuros tenemos que capacitar y tenemos que mantener a nuestros profesionales de salud aquí en Venezuela, dándole algunos elementos que implique el que se quede aquí sea atractivo. Es lamentable que otros países resulten más atractivos que nuestro propio país y que hay muchas personas que quizás regresarían si las condiciones estuvieran dadas. Y tú lo estás diciendo. Definitivamente también es el acuerdo de entender que las sociedades científicas, los expertos, la Academia Nacional de Medicina, son parte importante dentro de las políticas que se tienen que elaborar en salud, así como las escuelas de educación y las escuelas en economía y las facultades, las universidades. Todos debemos trabajar en conjunto, pero hay que darle la oportunidad de que en un país donde se habla de amplitud, realmente exista la amplitud de manera efectiva. Fíjate, hay una pregunta aquí, igualmente de Claudia. ¿Qué opinan acerca de los grupos antivacunas? Y sus comentarios en contra, no solo de este esquema para evitar la propagación del COVID-19, sino de las vacunas en general. Estos problemas antivacunas no son nuevos. Si tú ves cuando las primeras vacunas que se salieron, ya había una gente formando un grupo en contra de las vacunas. En el año 70, 80 son grandes demandas en los Estados Unidos para contra la vacuna. Hubo, recuerda, la controversia de la vacuna del autismo, que si estaba relacionado con tal vacuna, que no está relacionado, pero todavía eso sigue resonando. Es increíble que las ideas siguen resonando y son grupos más organizados de lo que nosotros. Primero, mucho más organizados, con un financiamiento que no tenemos muy claro, pero probablemente el caso de las grandes, ahorita estas compañías que han tenido tanto ganancia, hay muchos abogados detrás de esto, y no sabemos, pero son grupos muy organizados que trabajan diariamente. Es impresionante, mucho más que lo que tratamos de dar mensajes pro vacuna. Los antivacunas trabajan mucho más frecuente y yo creo que esto es un trabajo hormiguita de cada uno de nosotros, no de nosotros dos solos, sino que cada uno que trabaja, inclusive sin ser médico, decir, un consenso científico en el mundo, que sin duda es una prueba que esta vacuna hicieron lo que hicieron, disminuir la mortalidad y la severidad.
Entonces, un trabajo de todos en luchar contra, porque no son muchos. Los Estados Unidos te dicen que son 10, 20 personas que se organizan de tal forma de que hacen mensajes de vacunas increíbles en la promoción. O sea, Sí, de hecho los llaman los 12, hay 12 personas, entre ellos está Robert Jr. Kennedy, que generan casi que el 40-60% de información antivacuna que se difunden por distintas redes. Algunos de ellos han sido vetados por redes sociales como Facebook, Twitter, pero ellos buscan la manera de que el mensaje llegue y a veces hay conflictos de intereses por detrás. Robert Jr. Kennedy tiene empresas de productos naturistas que definitivamente se benefician el promover sus productos. Andrew Wakefield, que fue el que hizo el trabajo que sacaron de Lance, que decía que en 8 casos había una asociación supuestamente entre la vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis con autismo. Se supo que la data fue forzada. De los 11 investigadores que estuvieron adicionalmente al trabajo, los 11 dijeron, no, nosotros no sabíamos nada del estudio y se retractaron. Al final él quedó solo y se supo posteriormente que una agencia o un bufete de abogados le pagaba honorarios a Wakefield de alguna manera para desprestigiar esta vacuna y este bufete de abogados estaba por detrás de grupos antivacunas, grupos que buscaban relacionar de alguna manera causal que se dijera, mira, sí, estas vacunas producen este problema. ¿Por qué? Porque querían de algún modo de mandar las grandes fabricantes de vacunas para generar beneficios económicos. Entonces, fíjense lo que hay por detrás y después de una falsa información se sigue creyendo el mismo y uno lo sabe con el rumor. Si uno ha hecho un chisme de un vecino y eso es mentira, al final el vecino va a quedar, por decirlo coloquialmente, desprestigiado en el tiempo, a pesar de que eso es una mentira, y eso es lo que pasa a veces con la información. Y por eso a veces hay que ir a la fuente de lo que sucede, hay que ir a lo histórico y hay que reconocer que en el tiempo ha habido miles de trabajos que no han demostrado ningún tipo de asociación del autismo y todavía la gente sigue teniendo miedo al autismo. Y detrás de los elementos comunicacionales hay, como dices tú, mucho dinero y mucha inversión. Esta gente maneja elementos de mercadeo del mismo modo que lo manejan los políticos. Por ejemplo, el mercadeo político hace que las personas sean influenciadas por votar de algún modo. En Estados Unidos hubo la polémica con Cambridge Analytica, que es una empresa que influenció el voto a favor de Trump a través de Facebook. Y cómo reconocía cuáles eran los intereses de las personas a través de Facebook, y habían personas que son, tienen ideas conspiranoicas y a ellos les vendieron ciertas ideas en ese sentido. A esos mismos grupos son los que les llega muchas veces la información antivacuna y a veces suelen ser personas muy fanáticas, las cuales vehementemente defienden ideas que no necesariamente son correctas. Entonces, parte de la diferencia de los movimientos antivacunas es la vehemencia de algunos de esos individuos porque son motivados a veces por ideas fanáticas y no necesariamente con respaldo científico. Y hay otras personas que sí tienen un apoyo económico y otros que se benefician. Mientras que nosotros, por promocionar las vacunas, solo no da, Pfizer no nos da dinero, ni Moderna, ni los chinos, ni los rusos nos benefician, sino que simplemente tenemos un fundamento científico que nos dicen, oye, vacúnense. Hemos estudiado al respecto, hemos visto los trabajos científicos, confiamos en la vacuna, nosotros no hemos vacunado a nuestros familiares y nosotros no tenemos ningún beneficio de hacer eso. Más bien dedicamos el poco tiempo este que tenemos para escribir libros, para escribir artículos, para responder tweets y para buscar influenciar. ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué te dedicas en esto de buscar influenciar en positivo? ¿Qué te lleva a eso? Tú no eres fanático. Esto no es una religión para nosotros, ni es, digo que queremos evangelizar a las personas, no desprestigiando ni hablando mal de religiones, pero no, ¿qué nos motiva o qué te motiva a buscar que las personas sepan mejor? Yo creo que la motivación es algo similar a los tantos profesores que venían cuando subía esta... El profesor universitario sabemos que no está aquí por razones de relaciones, etc. Y siente una satisfacción legítima de enseñar, de formar a la nueva generación, ¿no? Yo creo que eso es importante. Yo le digo, echando broma, que esto es el efecto Shakira al revés. O sea, no facturas, todo lo contrario. Tienes que venir al hospital, pagar tus cauchos y todo eso. Y no se trata de dinero, sino no siente, y eso es parte del ejercicio de la medicina, de la educación que impartieron la UCB, de que sentimos que tenemos un rol que hacer, independientemente si es remunerado. Bueno, ahorita en uno de nuestros chats salió una controversia también de un médico coleteando en un quirófano en Táchira y se generó toda una controversia porque al final uno dice,
Bueno, eso es importante, no es que quien haga ese trabajo sea un trabajo de desprestigio, todo lo contrario, es muy importante. Mantener limpios los quirófanos es muy relevante, pero de alguna manera, obviando las circunstancias, los médicos en general, no digamos solo los venezolanos, sino en distintos lugares del mundo, no solo se dedican a influenciar a sus pacientes positivos, sino que son educadores, ¿no? Y tú eres un educador, tú eres un influenciador, y así como cualquiera que sale bailando en TikTok busca influenciar para que lo sigan, bueno, nosotros buscamos influenciar de otra manera, no bailando, sino informando y educando en sentido de salud. Yo creo que eso es una gran motivación. Aquí también hay otras preguntas de Conmari. ¿Se está trabajando en alguna data o estudios en las secuelas causadas por el COVID-19 en los seres humanos? Por ejemplo, los daños causados en el sistema nervioso y cómo afectan su día a día. Y es un tema de interés tuyo. Tú has escrito también mucho del COVID prolongado. Sí, sí. Bueno, esto se está escribiendo el libro. Esto es un capítulo nuevo que no conocí. No hay un tejido del organismo que no sea afectado por el COVID. Forma aguda, subaguda o crónica. Y ahorita todavía, tú lo ves, todos los días están apareciendo personas o investigadores neurólogos, no hay una especialidad que no tenga que hablar del efecto del COVID. Y esto desde el punto de vista médico, sociológico, económico, antropológico, una gran cantidad. O sea que esta pandemia realmente fue un gran trauma, como lo dije al principio, de este siglo, y todavía estamos digiriendo cuáles son los efectos desde el punto de vista médico y el punto de vista no médico que nos trajo. Esto nos cambió la vida, y cuando las personas dicen no somos los mismos después de la pandemia, yo pienso que también tienen bastante razón, porque mucha gente le cambió radicalmente la vida, la forma de trabajar, la forma de una cantidad de cosas. Y a los médicos también estamos viendo, inclusive meses después de que el paciente tuvo una infección aguda, trastornos que no nos explicamos por otras razones, que por descarte nosotros pensamos que es por el COVID. Ahora, todavía falta mucho que investigar cómo tratar estos síntomas crónicos de COVID. ¿Qué apoyo darle al paciente que no se siente bien después del COVID? Y esto es una cosa muy interesante porque se están abriendo servicios en los hospitales que se dedican solo a la gente que tiene más de 3 meses sufriendo de síntomas crónicos después de un COVID agudo. Disculpen, hay mucho polvo aquí, están remodelando. Me alborota mi alergia. Aquí hay otra pregunta o reflexión. En vista de que se trabajó de forma ardua en el esquema de vacunación del COVID-19, se dejaron a un lado otras enfermedades que para evitar su propagación se requiere de un calendario de vacunas. Sí, yo te lo comenté, los esfuerzos son dirigidos al COVID y tal vez esas importaciones de otras vacunas que teníamos se dejaron. Poco a poco se han ido retomando, no solo las vacunas, tratamientos oncológicos, tratamientos de cirugía que había. Recuerda que en un momento solo había COVID, ahí no había más nada. Inclusive los cirujanos de los hospitales de la clínica se quejaban porque no la dejaban operar. Todo se dedicaba, hubo días muy áridos, que la mayoría son hospitales COVID, no había para más nada. Y esto poco a poco todo se iba retomando, depistaje de cáncer, etcétera, los oncólogos, para volver o mejorar lo que teníamos en pre-COVID. Sí, ahorita hay unas campañas de vacunación. Hubo la semana de la vacunación de las Américas. En Venezuela lo estamos ampliando más de una semana. Empezaron vacunaciones incluso en Caracas, en las estaciones de metro. Y eso es importante. Que se esté vacunando fuera de los ambulatorios. Está bien, lo hicieron en distintos países porque hay que motivar la vacunación y se está vacunando con todas esas vacunas que en 3 años se dejaron de colocar. Hay muchos menores de 6 años que por culpa del COVID-19 estuvieron encerrados y no lograron ser vacunados. Y hoy en día tenemos que facilitar la vacunación de todas esas dosis que no se colocaron y que le falte vacunación en niños menores de 6 años, busquen a través de las plataformas del Ministerio Popular para la Salud o en los sitios donde están vacunando. Están tratando de vacunar en escuelas, en centros comerciales, en distintos sitios no tradicionales, manteniendo las medidas de cadena de frío. Hay que entender que en Venezuela se ha invertido muchísimo en buscar hacer las cosas bien. La Organización Panamericana de Salud y UNICEF han mejorado los sistemas de refrigeración en Venezuela, de cadena de frío. La Organización Panamericana de Salud ha estado bien pendiente de lo que se hace en Venezuela y ha aportado las vacunas, porque definitivamente Venezuela no solo ha sido un problema en el punto social al tener prácticamente más de 5 millones de migrantes a otros países, sino que también desde el punto de vista de salud
fuimos problemas, sobre todo en 2018, cuando tuvimos muchos casos de sarampión y se extendieron a otros países y de otras enfermedades. El continente está preocupado por Venezuela y nos está apoyando en salud. Pero también nosotros debemos buscar las maneras de resolver los problemas por nosotros mismos. Las autoridades sanitarias tienen responsabilidades y tienen un deber constitucional de velar por la salud. Aquí nos agradecen por los comentarios. Igual Mico Rodríguez Nuevo está preguntando, ¿actualmente se cuenta con sistema de vigilancia en casos de brotes? Tuviéramos esa pregunta a nivel mundial y en el país. ¿Tendrá Estados Unidos sistemas de vigilancia de brotes? Sí, bueno, es una de las críticas de que termina la emergencia, de que la vigilancia, por supuestamente, no se elimina totalmente, pero ya no se presta tanta atención a la vigilancia de que se dejan de contabilizar los casos, etcétera. Eso es una de las desventajas. La gente se olvida que todo pasó y por eso este grupo se fue a la Casa Blanca y dice, mira, el 20% de probabilidad de que venga un brote. Nosotros pensamos que es poco probable, pero como este virus sigue mutando, este virus, lo puse en uno de los artículos, el virus caprichoso, de por sí, no se descarta 100%. Fíjate que tú hablaste de este grupo que trabajó en Johns Hopkins. En el 2019 hubo un grupo que se llamaba el Global Security Index, o el índice global de seguridad, y que evaluaba qué tan preparados estaban los países en una circunstancia de pandemia. E, irónicamente, eso lo elaboraron en 2019 con un constructo donde tenían distintas dimensiones, 6 dimensiones, sobre la preparación, los avances científicos, las capacidades en salud, las capacidades de detección de enfermedades, y ningún país salió bien. De hecho, de los mejores países, Estados Unidos no fue el primero, pero de los mejores países que tenían la capacidad, como fueron Reino Unido y otros países, vimos cómo les golpeó COVID-19 y definitivamente no hay manera de estar preparado muchas veces a eventos impredecibles, como un temblor. Pero sí podemos reforzar, si estamos en un país sísmico, el reforzar las estructuras y el aprender con los errores del pasado, tener estructuras más fuertes es importante. Y yo creo que hubo elementos positivos, sobre todo, primero se descubrió el virus y rápidamente se supo su estructura genética y hubo algo que se llama la ciencia abierta. ¿Qué puedes hablar tú al respecto de esa ciencia abierta que también tuvimos discusión de ese intercambio de información que permitió que la ciencia fuera más rápida e incluso gratuita? Bueno, interesante, la epidemia de gripe española, llamada española, porque ustedes saben que las potencias que estaban peleando en la Primera Guerra Mundial no querían que la tropa supiera que había influenza. Todo eso como se la encajetaron, por decir a los españoles. Pero en ese momento, acuérdate que fue en 1918, se vino hasta ver cuál era el agente productor que era un virus, después del año 30, que se descubrió el microscopio electrónico, etc. Aquí no había un mes y ya estaba la secuencia y era abierta. O sea, abierta significa que estaba a disposición de todos los investigadores que estudiaban en el mundo, ¿no? Eso fue un récord. Y el récord de sacar la vacuna en ese tiempo también fue récord. La vacuna más rápida se había desarrollado en 6 años. No, tenía que tenerlo en un año. Entonces esto fue, y repito, esto es una pandemia para celebrar la ciencia, que hubo innovación, y hubo grandes hallazgos de la vacuna que pudieron minimizar los efectos devastadores de esta pandemia. Yo creo que algo importante también con la ciencia abierta, nosotros pudimos tener los artículos casi que de primera mano y en preprint, o sea, antes de su publicación, lo cual representaba ventajas y desventajas, pero yo creo que uno de los elementos más importantes que ha ocurrido es que estábamos en un desbordamiento informativo sin editores y aparecieron editores naturales dentro de nuestros gremios, dentro del mundo. Eric Topol es uno de esos editores que ha sido editor de Medscape y es una influencia desde el punto de vista educacional en medicina. Ambos lo seguimos y definitivamente yo creo que en Venezuela hubo personas fundamentales desde el punto de vista de la edición, de la información, de la explicación, de la interpretación. Antonio Ríos es uno de los más prolíficos, no lo conocen ampliamente, lo hemos tenido, pero en nuestros chats es el que más analiza, junto contigo, Santiago Bachi, Julio Castro y distintos médicos como el mismo Enrique Blanco, como infectólogo pediatra, que han sido muy críticos, César Cuadra, que nos ha acompañado, Roca Watt, personas que están influenciando, Fran Valeri también en el área pediátrica, y que nos han sido como editores de toda esta avalancha de información. Nos dicen, lean este artículo, o yo opino acerca de ese artículo, y
uno agradece esa actividad que han hecho y que definitivamente no se ve, pero de algún modo tú has sido un editor y has sido un traductor de lo que está ocurriendo y lo has manifestado en tus libros, Y ¿no? lo que dejamos de mencionar, hay doctoras, infectólogos, todos hicieron. Yo siempre digo que cada uno es su estilo. Eso es lo importante de la sumatoria de la sociedad científica. Cada uno tiene su estilo, cada uno aporta de su forma, no todo el mundo tiene que aportar de la misma forma. Así que hay muchas personas que no nombraste que hicieron una excelente labor y que realmente como sociedad venezolana de infectología estoy bien orgulloso que tú tomaste la presidencia de que esta sociedad estuvo al nivel de esta pandemia tan difícil de todo eso. Y no solo nosotros, pediatría, medicina interna, la Academia Nacional de Medicina, tuvo una labor bien importante. José Esparza, que está en Estados Unidos y una fuente de comunicación muchas veces Flor Pujol, que más de una vez uno le daba, pedía orientación y abiertamente nos orientaba, como María Eugenia Grillet, mucha gente que al final teníamos mecanismos de comunicación interna y había ciertas discusiones que para nosotros es un lujo, incluso con exministros que han estado presentes como José Félix Oleta, Carlos Walter, en distintos medios y que de alguna manera sus opiniones también han sido relevantes en todo este conglomerado donde las ideas son relevantes discutirlas, pero también las acciones tienen que darse desde un punto de vista político. Quizás eso es lo que pienso que falta. Aquí en general, bueno, cuando hablaban de que si se cuenta con sistemas de brote, realmente el mundo no necesariamente está en ese sentido, pero yo creo que COVID-19 como enseñanza también hemos tenido elementos positivos y qué avances científicos se generaron gracias a COVID-19. Hubo adelantos, por ejemplo, en las plataformas RNA mensajero, ¿no? Lo cual puede traer desde el punto de vista terapéutico, pero hubo otros avances en diagnóstico y en otros elementos. Que lo vamos a ver, estas vacunas para el cáncer, van a tomar esta plataforma de tecnología de mensajero. Y ahí es importante también contrarrestar a los antivacunas. Si viene una vacuna que tiene un efecto, por ejemplo, cáncer de páncreas, que se está hablando, va a ser contrarrestada con los vacunas que va a decir que no, esa es la misma plataforma de RNA mensajero. Mira, investigaciones en drogas antivirales, pensaron que tiene una cantidad de drogas que pueden ser la que pueden luchar contra la próxima pandemia viral. Y muchísimas otras cosas que nos pasan ahorita, pero yo creo que fue, tú sabes que en las grandes guerras mundiales hay grandes inventos, por ejemplo la penicilina, en la guerra mundial, una gran cantidad de cosas que cuando hay una gran conmoción o un trauma en el mundo, hay desarrollos científicos paralelos que ayudan en el futuro. Es una esperanza porque nadie quiere crisis, ¿no? Pero las crisis muchas veces pueden hacer que las personas tengan dos actitudes: o huir, no enfrentarse, esconderse, o simplemente buscar sobreponerse con reticencia, tratar de vencer las dificultades e innovar. Y de hecho, la humanidad ha avanzado por esas dificultades, por esas circunstancias adversas. Aunque uno dice en Venezuela, ya no queremos más crisis, por favor, queremos más estabilidad, no, pero definitivamente yo pienso que COVID como crisis nos ha enseñado, las circunstancias del país nos ha enseñado. Yo creo que hemos conseguido fortalezas sin mucha inversión en que definitivamente podemos comunicar y educar de una manera casi que gratuita, no necesariamente gratuita, pero por redes sociales, por plataformas como tú, publicando en general. Y quiero que para los que tengan interés de publicación nos digas tu secreto en cierto sentido, desde el punto de vista del mundo editorial, ¿cómo hiciste? Porque no resultó costoso hacer esto. Y mucha gente a lo mejor se ve intimidada y dice, oye, qué sé yo, J.K. Rowling tuvo que ir a más de 30 editoriales para que le aceptaran Harry Potter y resultó ser un éxito editorial, pero no todos los libros tienen que ser Harry Potter. Al final hay libros que tienen relevancia en el mundo científico, pero mucha gente se abstiene a publicar porque piensa que es cuesta arriba. Bueno, yo creo que la gente que busca hacer un dinero importante con la publicación del libro serán los Pablo Coelho, etc. Que realmente en el estado actual de las cosas es más bien una inversión que tienes que hacer para tal vez la inversión sea de una forma recuperada parcialmente y tal, pero yo pienso que un libro de ciencia usualmente no tiene un objetivo financiero, pero es muy importante una satisfacción que si yo hubiera tenido, por ejemplo, este libro, alguien que lo escribió en 1918, para mí hubiera sido también una guía importante. Eso es lo que yo busco.
en un futuro, no sé cuándo, si vamos a vivir tú y yo una nueva pandemia, bueno, la gente puede recordar cómo la gente vivió esos meses más difíciles y lo puso por ejemplo. Claro, pero entiendo que, bueno, que era lo que te fue más fácil tratar de publicar el libro en Amazon que hacerlo por una editorial. Y ahora tenemos esa posibilidad de publicarlo en Amazon, que es bastante económico, muy económico, y tiene la gran que la gente lo puede bajar en el formato digital. Que, por ejemplo, a mí me gusta leer el papel, me gusta tocarlo, pero en un momento tú puedes bajar el libro inmediatamente a un costo muy bajo, muy por debajo de la tapa blanda, por ejemplo. Y eso es una gran ventaja de publicarlo en Amazon, que te da esa posibilidad en cualquier sitio del mundo. Tú inmediatamente te en pantalla el libro y leerlo. Un fin de semana de playa, yo quiero leer ese libro, inmediatamente lo tengo, no tienes que encargarlo que te lo traiga. Pero recuerda que las librerías han vivido también con la pandemia un momento muy difícil, se está recuperando. Entonces, el formato digital también ha venido a ayudar. Yo sí considero que, bueno, las crisis también determinan los líderes y aparecen muchas veces en las crisis los líderes que no necesariamente a veces funcionan después de las crisis, ¿no? Pasó con Churchill, pero Churchill fue muy bueno durante la crisis y después no, o otras personas en ese sentido, pero muchas veces los líderes, las crisis se identifican y mantienen su constancia y los educadores que siguen en las universidades, hay muchos posgrados que siguen vivos y tú hablabas muchos de ellos. Nosotros aquí mismo en la Universidad Central de Venezuela tenemos posgrados que siguen vivos gracias a esos docentes. Por ejemplo, tenemos en pediatría infectológica a Tetiana Dumont y a Ángela Torpone, que han sido fundamentales para mantener ese posgrado vivo y con nuevos docentes que hoy en día se han incorporado de nuevas generaciones, pero en infectología de adultos tenemos a la autora Margarita Landaeta, a Martín Carballo, Yocay Caldera, Napoleón Guevara, y tenemos en el Vargas tenemos a Mario Comeña, y tenemos a Francia Moy, y a Irene Vázquez, en el militar, y muchos médicos que mantienen vivo la llama y a pesar, muchas veces no se ven en los medios, pero están haciendo su trabajo y mantienen las cosas vivas, la educación viva, y definitivamente a veces uno ve los que hacen acciones. Yo creo que los que estén motivados de escribir, Santiago es un ejemplo. Uno de nosotros era comunicadores hace 4 o 5 años, ni siquiera teníamos Instagram, ni siquiera teníamos quizás herramientas, hemos tenido que aprender mucho, hemos estudiado mucho también para hacerlo eso, pero son los retos. Y si uno se enfrenta a un reto y uno tiene la posibilidad de perseguir un sueño, mira, maravilloso, y por eso te quise invitar. Igualmente el libro va a estar el jueves, hay un bautizo en el Buscón, ¿no? El Buscón queda en el trasnocho. Sigan a Santiago Bachi en sus redes, tanto Instagram como por Twitter, es más activo en Twitter, el doctor Santiago Bachi. Y unas palabras de cierre, Santiago, un honor tenerte aquí. Yo voy a aprovechar para agradecer. Esto no fuera posible sin la plataforma de SOS Telemedicina, de la Facultad de Medicina, que es un equipo, el de SOS Telemedicina, donde está el doctor Héctor Arrechedera, Luis Jacinto Fernández, María Dolores Fariñas y un montón de gente por detrás que permite que los sueños sean posibles. Zoom se puso de moda, YouTube se puso de moda, y eso que la medicina tenía años haciendo esto. Antes que nadie conociera Zoom, ellos ya estaban haciendo actividades por Zoom y transmitiéndolo en streaming por YouTube. Y ahorita nosotros conocimos esta plataforma, pero ellos ya lo tenían haciendo, tienen videos con millones de visualizaciones, tienen decenas de miles de seguidores, y ha sido un trabajo de hormiguita. Han sido docentes cuando no se estaban dando clases, apoyaron a los docentes para dar transmisión de clases en vivo, y adicionalmente tienen videos de altísima calidad. Síganlos, y gracias a ellos estamos aquí presentes, y es un trabajo en equipo. Nosotros como sociedad científica, nosotros en general nos aliamos a ellos y aprendemos de ellos porque ellos tienen un camino muy recorrido, y sin ellos esto no fuera posible. Y agradecemos igualmente a la Universidad Central, que sigue venciendo la sombra, y ahorita más que nunca tenemos una esperanza de vernos iluminados con unas elecciones que van a abrir las puertas a las otras universidades. Tenemos que rescatar nuestras instituciones, y es una manera ejerciendo el voto por su candidato que ustedes consideren más adecuado, y para los egresados, pero ya vendrá la oportunidad en la UDO, en la ULA, en la Universidad de Carabobo, en las demás universidades llegará el momento, y ese es el impulso que tiene que seguir haciéndolo usted. Santiago, entonces, para
cerrar unas palabras. Sí, bueno, muchas gracias por ponernos en esta tribuna. Yo pienso que estamos cerrando como un ciclo, aunque COVID sigue habiendo casos, ya estamos cerrando un ciclo de lo que ha pasado. Y yo creo que el agradecimiento es aprendizaje. El aprendizaje es la palabra fundamental. Esta pandemia nos dio a mí aprendizaje en muchos aspectos, solo aspectos médicos. Y yo creo que estamos en la Universidad Central de Venezuela, tú lo dijiste, la casa que vence la sombra. Y el aprendizaje y a todo nivel y en todo momento. Los médicos hasta el último día de nuestra carrera estamos aprendiendo. Y nunca es tarde para aprender. Y el aprendizaje es fundamental. Y aquellos médicos que dejaron la esfera universitaria, también podemos volver a dar lo que tenemos que ver, dado la diáspora de profesores que ha habido. Entonces, de nuevo, muchas gracias y buena suerte a los 3 candidatos en las elecciones. De decano de la facultad. Bueno, un abrazo a todos y que tengan buenas tardes.